Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak zinemaldira. Good afternoon and welcome to the San Sebastián Film Festival. Bienvenidas y bienvenidos al Festival de San Sebastián. Hoy tomamos un café con el director de Amparo, una coproducción entre Colombia, Suecia, Alemania y Qatar, que compite por el premio Horizontes TCM de la Juventud y el premio de Cooperación Española. Amparo es la ópera prima de Simón Mesa Soto. La película tuvo su estreno mundial en la Semana de la Crítica del pasado Festival de Cannes, donde la actriz protagonista, Sandra Melissa Torres, obtuvo el premio Rising Star de la Fundación Roederer. Hoy nos acompaña su director, guionista y productor, Simón Mesa Soto. Bienvenido. Muchas gracias. La primera pregunta tiene que ver con que tú dirigiste un cortometraje, que fue el corto de graduación, titulado Lady, que ganó el premio al mejor cortometraje, la Palma de Oro, perdón, al mejor cortometraje en el Festival de Cannes. Luego dirigiste Madre, que también estuvo en Cannes y tuvo una trayectoria increíble por festivales. Entonces, estos dos cortos junto con Amparo tienen como protagonistas a mujeres y tienen que ver con la maternidad. ¿Por qué este tema y cómo surge la idea de Amparo? Bueno, eso tal vez fue algo que se dio de una manera muy accidental o particular, y tal vez intuitiva, no fue una decisión deliberada. Digamos, cuando hice Lady, que era un proyecto de la Escuela de Cine donde estudiaba en Londres, veía en esta historia, me interesaba mucho, digamos, el personaje de Lady como tal. Creía que tenía un valor muy significativo el personaje en muchas situaciones que se viven en Medellín, que es donde yo vivo y donde crecí. Luego, al hacer Madre surgió de una producción, es una producción de Suecia y Colombia, porque fue apoyado por una fundación. O sea, surgió como un proyecto de una fundación que lucha contra la explotación sexual infantil. Entonces, al investigar, digamos, ese tema en Medellín, que era el propósito del proyecto, comisionado de la fundación y de la productora sueca, encontré pues, que había una similitud, digamos, en la adolescencia de chicas pues, que digamos que se conectó de alguna manera con Lady, ¿cierto? Y ya en retrospectiva, al ver, digamos, empecé a ver un punto en común, por así decirlo. En el caso de Amparo, como es mi primera película, pues quería hacer algo que me interesara, entonces partió buscando historias alrededor de mi relación con mi madre, y creo que mi madre, pues, digamos, tuvo mucho que ver en ese interés, digamos, en esas perspectivas, esos puntos de vista. Digamos que al ser, tal vez por ser un hijo de madre soltera, que pues, nos educó y a mí y a mis hermanos, entonces eso tiene un valor para mí que hace que me interese, digamos, el personaje como tal de Amparo. La película tiene un inicio y un final muy poderosos, con un guión muy sólido que traza la lucha de Amparo precisamente para liberar a su hijo, que ha sido reclutado para ir a una zona de guerra muy peligrosa en Colombia a finales de los 90. Todo el peso de la historia recae sobre el personaje protagonista femenino, sobre Amparo. ¿Cómo conseguiste el casting? Bueno, ¿cómo hicisteis el casting? ¿Cómo conseguiste a la actriz y a Sandra? Y un poco cómo trabajaste el personaje con ella. Bueno, todo el casting surgió de un equipo de casting que fue increíble, un equipo de casting como un pequeño ejército de casting que viajó por la ciudad buscando amparos, como les decíamos. Entonces, en realidad, ellos fueron quienes, digamos, la encontraron, y yo, digamos, mi tarea era decidir, sobre todo. Al final tuvimos una preselección de unas 5 mujeres que en realidad todas eran increíbles, y cada una le iba a otorgar un matiz o una plasticidad diferente a la historia. Tal vez mejor, tal vez no mejor.
Entonces ahí surgen todas las decisiones que implica dirigir una película, que es tomar decisiones y esperar que todas sean acertadas o acercarse a algo acertado. Entonces, digamos, a partir de la decisión de que Sandra iba a ser Amparo, digamos, ella nunca había actuado en su vida, pero digamos eso no hacía que no tuviera habilidades para actuar. Digamos que ese bichito de la capacidad actoral o de lograr la invisibilidad ante la cámara es independiente a tu formación en muchos aspectos. En el caso de Sandra, pues tiene una habilidad casi natural. Pero digamos en el proceso previo al rodaje, que era el ensayo, en los ensayos era mucho mirar cada escena, analizarla con ella y con otros personajes, cómo iba a ser esas coreografías, porque digamos cada escena está creada alrededor de una coreografía con la cámara y con el personaje. Entonces hubo un proceso bastante detallado en ese momento y durante el rodaje también. Ella se enfrenta a una serie de hechos para conseguir liberar a su hijo, como he dicho antes. Casi todos tienen que ver con corrupción. Hay un ánimo de generar un debate en torno a estos intereses ocultos que subyacen en determinados conflictos bélicos, más allá de lo que se dice, ¿no? En esta película. Pues parece que esto que dices que intereses ocultos es muy curioso porque no, en Colombia hay muchas cosas que se supone no se pueden hacer y son ocultas, pero no están ocultas para nada. Claro, a mí me interesaba, pues denunciar es una palabra no sé si es muy indicada para mí el hecho de denunciar, pero obvio sí se hace algún tipo de denuncia. Pero también el cine permite como retratar algo que también yo como ciudadano tengo preocupaciones acerca de, porque pues soy un ciudadano activo de Medellín, donde filmamos, y digamos también me afecta, digamos, entonces me interesaba ver esta época, porque fue una época en la que crecí, y claro, y el malestar, que no solo mío, sino de muchas personas en Colombia, me lleva a mí en mi oficio particular del cine a interesarme por retratar de cierta manera lo áspero que es crecer, el montón de golpes que hay que darse pues, en ese crecimiento en Medellín, por ejemplo, esa cotidianidad, lo que parece oculto, lo que tú dices, esos pequeños actos de corrupción, pero están ahí y están a la vista de cualquiera. Comprar una libreta militar en esa época, pues hasta hace unos años, pues era algo muy natural, sumamente natural. Y digamos, también me interesaba retratar esa sociedad en la que habito, y cómo digamos, esa violencia histórica en Colombia nos afecta a todos de una manera directa o directamente, porque siempre hay un conflicto que vemos que pareciera que viéramos como lejano desde la televisión o en el campo. O estratificado, ¿cierto? Pero de muchas formas se da en la cotidianidad, en el andar de la ciudad, en cualquier aspecto de la ciudad. Se da ese contacto con esa fractura social que hay en Colombia tan grande. ¿Cómo fue rodar en Medellín? Los exteriores, sobre todo. Si realmente existe ese ambiente, ¿no? Si tuvisteis dificultades en plantear el rodaje en la calle o esos exteriores que hay. Bueno, no, en realidad rodar en Medellín, el rodaje en realidad se dio muy bien, principalmente porque hay un equipo detrás que es increíble. Digamos, en Colombia hay seres humanos con unas capacidades en cada rol suficientes para lograr, digamos, rodar de manera óptima. Entonces, digamos que nos rodeamos de personas con muchas capacidades y en realidad yo ni siquiera pensé o tuve alguna dificultad a la hora de rodar o buscar una locación o un espacio.
en Medellín, tanto así que ni siquiera sé las dificultades que existían, porque no estaba al tanto. Ya. La fotografía de la película es estupenda, ¿no? Sí que rodaste en un formato 4/3, con una puesta en escena que sigue Amparo permanentemente, ¿no? Pero los encuadres sí que establecen como un diálogo entre lo que vemos y oímos dentro del encuadre y lo que sucede fuera del espacio, o sea, fuera de campo, ¿no? ¿Por qué tomaste estas decisiones y en qué afectó, digamos, a la película? Bueno, yo creo que eso, la puesta en escena, las decisiones estéticas, es un proceso que Juan, que es el fotógrafo y además productor, Juan y yo, Juan Sarmiento y yo somos los productores de la película y además pues, director y fotógrafo, entonces somos amigos, pero al mismo tiempo somos socios creativos de alguna forma, de una forma de trabajo, digamos, colaborativa. Y él también ha fotografiado pues, los cortos anteriores y hemos venido en un proceso de búsqueda estética, digámoslo, de cómo retratar a los personajes, cómo fotografiarlos. Y digamos que es un proceso muy orgánico que en Amparo continúa, ¿sí? Que se da desde los cortometrajes. En Amparo decidimos irnos un poco más cerca al personaje porque queríamos, digamos, darle una fuerza a ese retrato de ese rostro de Sandra, el retrato de Amparo, pues es el título de la película. Y digamos, en ese proceso estético que venimos construyendo, construimos como una suerte de premisas estéticas que nos gusta seguir, un formalismo en la imagen, muy cuidados en la imagen, un trabajo de Juan en la iluminación, que digamos es formal, la forma formalista, la forma de verse estéticamente, pero también un poco permea el documental a través de los personajes y su realismo también. Entonces un poco como eso y queríamos, digamos, que el 4/3 nos ayudara pues a ese retrato constante de ese personaje y a dejar de lado un poco digamos, alejar el resto de los seres que están en el cuadro para concentrarnos mucho más en Sandra. Y bueno, habían decisiones también, esta decisión del 4/3 también al final era más práctico para nosotros porque es una película de muy bajo presupuesto, entonces había muchas decisiones que implicaban mucho dinero y el 4/3 nos ayudaba un poco a ocultar un poco eso tan difícil que es ambientar los años 90 en Medellín, porque Medellín ya es muy distinta, entonces nos ayuda un poco a ocultarla, la ciudad casi no se ve, pues se siente pero no se ve. Es que te preguntaba esto porque sí que me llama la atención en ese periplo de Amparo pidiendo dinero y ayuda para liberar a su hijo, nos encontramos con algunos personajes que precisamente no le ayudan. Y esa conversación, ese personaje se mantiene fuera de campo, ¿no? Es decir, es como si ella se estuviera hablando con una pared o estuviera hablando con la nada de alguna manera, ¿no? Sí. Y creo que tiene una relación muy orgánica con la propia historia. Y me llamó la atención ese uso tan inteligente que habíais planteado también con lo que aparece y lo que no aparece, ¿no? Y por qué no aparece, que se da en algunas circunstancias, vamos. Sí, o sea, a mí me interesaba aislarla un poco y ver claro, que la puesta en escena sirva a la historia, no solo, digamos que tenemos un interés estético, obvio, un trabajo muy meticuloso desde dónde poner la cámara, cómo mover la cámara en favor de la actriz y cómo la puesta en escena ayuda o genera un valor a la historia. Entonces es un trabajo como, está principalmente la actriz, es como el centro de la historia, el guión, cómo se da la historia, pero también cómo la puesta en escena nutre y no, digamos que nos interesa el cine, el valor del cine, lo que le podemos otorgar a la historia a través de la imagen. Entonces, digamos que la forma como creamos estas coreografías y como
cuidamos en detalle pues como esa estética, buscamos pues, que la historia tenga un valor agregado, por así decirlo, o que le cuente algo también. Entonces en ese aislamiento de ese personaje, digamos, en ese universo que habita, que está rodeada de muchas, que tiene esa lucha que tú dices, pero al mismo tiempo estás sola, de una manera casi claustrofóbica, ¿cierto? Exacto. La película tiene una banda sonora también muy interesante porque apenas hay música, ¿no? Está como muy medida la utilización de la misma. ¿Podrías hablar un poquito más sobre ese uso de la Sí. música? Digamos que yo siempre he intentado ponerle música, a mí me encanta pues la música en el cine, pero digamos fue muy difícil poner la música porque sentíamos que no la necesitaba en un punto, porque la historia se contaba sin la música. Entonces la decisión fue más obstinada. Quería que tuviera música y luchamos durante mucho tiempo para hacer que funcionara de alguna manera, por no optar por el camino fácil, que era simplemente no poner música. Entonces buscamos la manera y creamos con Benedict, el compositor, creamos unas piezas que él compuso y creó para ciertos momentos, y era, digamos que en mi proceso de hacer cine, es como también intentar buscar formas particulares en la puesta en escena, como empezar a buscar y no quedarme, digamos, en el camino de un cine, digamos que me interesa, en mi búsqueda me interesa mucho cómo la música le aporta a la imagen, y busco formas en las cuales sea especial para mí la forma de hacerlo. Y en este caso sentía que quería ponerlo casi obstinadamente música y buscamos durante mucho tiempo y sentíamos que en estos momentos donde ella estaba como donde había más introspección, porque ella viajaba en los buses, podíamos poner una capa, como una pequeña línea de música, un motivo muy, muy específico, y eventualmente así surgió la decisión de poner música. Sí, está muy bien, la verdad. Bueno, y ya para acabar, ¿nos puedes hablar algo sobre tu próximo proyecto? ¿Estás trabajando en alguna película? Bueno, ahora estoy escribiendo, digámoslo. Estoy tratando de escribir 2 historias por esto de, al terminar Amparo, yo pensé, en algún momento pensé que tal vez no iba a hacer más cine porque producir, dirigir, es una gran odisea, es complejo y digamos, hacer cine en Colombia es realmente complejo, aunque llena de mucha alegría, pues digamos, el hacerla, el mostrar la película, se siente, digamos que al terminar Amparo pensé, tal vez no va a hacer cine, pero digamos, después me llegaron unas ganas enormes de continuar pero entonces pensé que debería hacer como varias historias, pensar varias historias digamos, para no tomarme tanto tiempo tampoco el proceso. Entonces terminé una versión de un guión que estoy pensando, dejándolo respirar, es sobre un poeta en Medellín. Y ahora, digámoslo, también estoy escribiendo, digamos, otra historia y estoy viendo a ver cuál de las dos muestra el camino, como escuchándolas a ver cuál es la indicada como para continuar en este proceso de hacer cine. Muy bien, pues mucha suerte con los proyectos. Muchas gracias. Y gracias por esta charla que hemos tenido. Gracias a ustedes. A continuación les dejamos con unas imágenes de Amparo, de la película de Simón, que esperamos puedan ver en el cine porque es muy interesante. Muchas gracias. Lucía. Amparo, no le voy a poder cuidar más a su hija. ¿Cómo así? Él ya no vino por ella. No, y se está agarrando con Andrés y él es más chiquito que ella. Karen. Se ponen a jugar de hermanos y terminan peleando. ¿Le pegó al niño? Sí, le torció un bracito, casi se lo parte. No le puedo poner cuidado.
Qué pena con usted. ¿Usted es que se está enloqueciendo o qué? Él me pegó primero. Pídale disculpas. Porque si él me pegó primero. ¿Qué le hizo el niño a usted? Me pegó aquí con un palo porque le cogí el balón. Karen, no sea mentirosa. No me le diga mentirosa a Lucía, el niño también le pegó. Él es más chiquito que ella. Pero le pegó y ella se defendió. Él está en su casa. Entonces, porque está en su casa, pase lo que quiera. Amparo, le estoy cuidando a su hija. Tampoco se va a dejar pegar, ella no es boba. Es muy agresiva, póngale cuidado de vez en cuando a esa culicagada. No me le diga así, Lucía. Usted deja hacer a sus hijos lo que les da la gana y aquí respetan, esta no es su casa. Boba. ¿Cómo me dijo? Karen.